Bienvenidos a la Semana de Evaluación 2020. La Universidad Católica Sede Sapiense participa a través de sus investigaciones en este evento tan importante para la academia y el desarrollo de políticas públicas. La Semana de la Evaluación busca fortalecer el reconocimiento de la evaluación de programas y estrechar los vínculos entre los interesados en el tema, mediante la articulación de una agenda descentralizada que promueve la realización de eventos en cada rincón de América Latina y el Caribe. El formato descentralizado permite acercar la agenda de evaluación de programas a los usuarios de evidencia, aliados estratégicos y ciudadanos. La Semana de la Evaluación comenzó en el 2015 en México y tuvo una segunda edición con el mismo alcance. Para el 2017, su convocatoria se realizó en toda América Latina y el Caribe. Y en el 2018 se mantuvo a nivel regional. En el 2019, la iniciativa CLEAR adoptó el proyecto como un esfuerzo coordinado de sus 6 centros regionales, que tuvo como resultado la Semana de la Evaluación G-Local 2019. La Semana de la Evaluación pasó de ser un esfuerzo nacional a una convocatoria global en un lapso de 4 años. En el 2020 será testigo de la primera edición virtual. Semana de la Evaluación G-Local, buscando que la evaluación de programas sea un tema en la agenda pública de países pertenecientes a todas las regiones del mundo en vías de desarrollo. A continuación, compartiremos un video de los organizadores del evento. Hoy más que nunca, las políticas públicas deben enfocarse con toda claridad a soluciones efectivas para resolver los problemas sociales y económicos que enfrentan amplios sectores de nuestras sociedades. Los avances en métodos de investigación y la generación de bases de datos más amplias y accesibles han fortalecido la producción de un gran número de estudios y evaluaciones de programas y políticas públicas. Pero más evaluaciones no han significado mejores políticas públicas. La evaluación tiene que ser asimilada en los procesos decisorios de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos. Es decir, la evaluación tiene que formar parte de una cultura societaria, de una cultura de hacer política. Desarrollar la cultura de la evaluación significa promover el uso de evidencias para la toma de decisiones, impulsar el aprendizaje y, en definitiva, fortalecer las instituciones. La evaluación fomenta un diálogo ciudadano informado sobre las alternativas de política para atender los problemas públicos. La Semana de Evaluación es un esfuerzo colectivo de múltiples organizaciones, públicas y privadas, cuyo objetivo es la difusión y aprendizajes de la evaluación. Que también fomenta la generación de vínculos entre ciudadanos, evaluadores y tomadores de decisión que han unido fuerzas para organizar eventos que puedan generar acciones concretas de política pública. La Semana de la Evaluación rompe barreras geográficas al ampliar las posibilidades de participar en eventos regionales. Por tanto, la Semana de la Evaluación es posible gracias a vosotros, a los participantes, a los ponentes, a los organizadores de eventos y a los convocantes, que año con año contribuyen a visibilizar el papel de la evaluación. Este año enfrentamos retos globales sin precedentes, pero gracias a la tecnología y a su esquema descentralizado, la Semana de la Evaluación 2020 continuará. Como lo ha hecho desde 2015, ofreciendo una plataforma propicia para la promoción de la cultura de la evaluación. Agradecemos a los convocantes, organizadores, ponentes y participantes todo su trabajo y empeño para continuar esta gran iniciativa. Bienvenidos a la Semana de la Evaluación Local 2020.
nombre del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Enrique Aguilar, y de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, muchas gracias por encontrarse esta noche con nosotros. Y ahora paso a presentar al grupo de ponentes y a los panelistas, que en esta noche van a compartir con nosotros el tema referente al informe final de evaluación de capacidades en distritos de Chincha y Pisco. Por favor, solicito a los participantes tener sus cámaras apagadas y recuerden que las preguntas podrán hacerlas llegar vía chat al finalizar la ponencia. Gracias. Primer ponente, William Muñoz Marticorena, MBA, Universitat degli Studi di Génova, especialización en Finanzas y Comercio Internacional, magíster en Administración de Negocios, ESAM, economista de la Universidad de Lima, con especialización en Gerencia de Proyectos en ESAM, Relaciones Público-Privadas, Gobernabilidad y Gerencia Política, Competitividad del Instituto de Desarrollo Alemán, Simplificación Administrativa de Lausanne Business School, y ha realizado consultoría para el Banco Mundial, para UNUDI, para el MEF, para la PCM, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Comunidad de Madrid, Provincia de Trento, Región de Lombardía, la Cruz Roja Española, entre otras. Es experto en innovaciones organizacionales, mejora y rediseño de operaciones y procesos, reducción de costos operativos, competitividad territorial y planeamiento estratégico. Actualmente se desempeña como jefe de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica Sede Sapiense y coordinador país del proyecto Alfa 3, Vincula Entorno de la Comisión Europea. Actualmente cuenta con el reconocimiento de Concitec como investigador Rostorowski nivel 1, distintivo más alto en el campo de investigación en ciencias sociales. Muchas gracias, profesor William. Ana Lucía Cueva, magíster en Administración Pública con doble grado internacional por la Universidad Católica del Sacro Cuore, Italia, con posgrado en Investigación por la Universidad Ricardo Palma y la Asociación de Universidades del Perú. Docente de pregrado en la Universidad Católica Sede Sapiense y asistente de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Ha colaborado en las campañas de monitoreo a las 50 municipalidades de Lima Metropolitana que se ejecutan de manera anual desde el 2015 hasta la actualidad. Asimismo, ha participado en los diagnósticos de fortalecimiento de capacidades locales y en consultorías para entidades del Estado. Gracias, profesora Ana Lucía. Nuestros panelistas, Javier de Haro, ingeniero industrial, MBA internacional, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, director de la ONG CESAL Perú, experiencia en gestión de proyectos y cooperación al desarrollo. Muchas gracias. Nixon Mascaro, licenciado en Administración de Empresas, ubicado en el tercio superior, egresado de la maestría en Administración con mención en Gestión Pública, docente universitario y coordinador de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la filial Rioja Nueva Cajamarca. Experiencia en el sector de microfinanzas y desempeñando labores en banca comunal y financiamiento de pymes. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a CESAL y a ODT por permitirnos participar en un proyecto tan importante como el proyecto Resurgir en Chincha y Pisco. Si no fuera por la generosidad de ellos, este trabajo no se hubiera podido concretizar. Bien, antes de iniciar la presentación, yo quería hacer un paralelo entre lo que estamos viendo con el sector salud desbordado y con problemas serios de gestión, aunque hay médicos muy reconocidos y por supuesto que talento, pero se ven desbordados. No exactamente igual, pero sí con el mismo nivel de criticidad. Las municipalidades en el Perú son realmente también una caricatura de institucionalidad.
Y acá yo quisiera referirme a lo que uno quisiera, lo que uno puede hacer y lo que uno finalmente hace o realiza, ¿no? No siempre querer es poder. Y esto se da en los gobiernos locales, porque vemos cada 4 años campañas y mucha gente que pensamos tendrá muy buena fe, pero eso no basta para sacar adelante un territorio. Y esta crisis ha demostrado precisamente de que lo que hoy venimos a compartir, que es evaluación de capacidades de municipalidades, pues no abunda en el Perú. Y de las 1.900 que prácticamente son, yo diría que las que pueden no son más de 200. Las que quieren pueden ser muchas, ¿no? Pero como veremos en el caso de estas 5 municipalidades de Chincha y Pisco, la mayoría de municipalidades del Perú están en situaciones bastante precarias, ¿no? Y ese es un desafío, tal cual el sector salud hoy en el COVID, ¿no? Nosotros tenemos un escenario algo crítico en cuanto a las municipalidades en el Perú. Bien, ahora sí, luego de esta introducción, adelante por favor con la primera diapositiva. Es el esquema que vamos a barrer entre la profesora Ana y quien les habla. Algunos antecedentes, el diagnóstico y algunas recomendaciones. Pese a las afectaciones naturales, porque el encargo de este estudio nace de que se dio pues los problemas del niño costero, ¿no? Que en valles como son los de Chincha y Pisco generan inundaciones y también huaicos en sus quebradas. Entonces, estas 5 distritos que fueron estudiados estaban identificados como en emergencia. Y justamente la cooperación internacional, ¿no? La Comisión Europea y la ONG española CESAL, quien nos honra hoy con la presencia de su director en Perú, intervinieron, ¿no? Y entonces necesitaban un diagnóstico para poder implementar algunas actividades, y ese fue nuestro rol, que nos permitió justamente, porque siempre trabajar en investigación te vuelve testigo de cosas extraordinarias, en lo positivo y también en lo negativo. Bueno, lo importante era saber que pese a las afectaciones naturales, adelante, era bonito ir a Chincha y Pisco porque hay una bella autopista, ¿no? Que llega hasta Pisco precisamente. Miren, si no es preciosa. También hay un puerto y un aeropuerto internacional, entonces hay infraestructura. Lo que falta en la mayoría de Perú, Chincha y Pisco lo tienen, ¿no? Bellos puertos, bellos aeropuertos internacionales. Y una densidad industrial envidiable, envidiable. Por eso es que hablan pues, de que es una zona con aproximándose al pleno empleo, que es una media verdad, pero por lo menos había hasta el COVID mucha demanda por mano de obra para las plantas que eran básicamente metalmecánica, textiles, procesadoras de hortofrutícolas, planta de harina de pescado, de congelados, y encima minas grandes como Chougan en Marcona, Cerro Lindo en Pisco, y adicional, como si esto no bastara, mina Justa, que se viene con fuerza, una nueva mina que va a generar canon, y la ampliación de Chougan al doble de su capacidad, doble canon también. Entonces, aparentemente era un escenario muy fecundo. Plantas textiles, sigamos, comercio dinámico, ¿no? Incluso están los hoteles, ¿no? ¿Quién no ha ido a Paracas? ¿No? Es una fantasía de mar y arena. Y a mí lo que me sorprendió también ver a Lipna en Chincha. No imaginaba que podía poner una sede allá. En Chincha, como en Lima, hay Innova School, hay Senati, y clase media, ¿no? Cosa muy interesante porque la clase media es dinamizadora. Y encima, un gran potencial, porque miren lo que se viene para esa zona. El próximo tren de cercanía, ¿no? Autopista más tren de cercanía, imagínense, ¿no? Como en Estados Unidos. Y esto es para mí lo más extraordinario que hay entre Cañete, Chincha y Pisco. No sé si ustedes pueden apreciar la zona de Lima,
¿no? Sí, exactamente, conocer la aguja del mouse, ¿no? Miren el tamaño de esa zona que aloja 10 millones de personas. Ahora, por favor, que baje el mouse más o menos a los eriáceos entre las pampas de Cañete y Chincha, ¿no? Y también pueden bajar a los eriáceos entre Chincha y Pisco. ¿Cuántos millones de personas creen ustedes que podrían alojarse en esos eriáceos? Y el gran problema del COVID ahora es el distanciamiento social, ¿no? Y la calidad de vida en Europa y en Estados Unidos y en países desarrollados tiene que ver porque justamente hay un ordenamiento territorial que permite comodidad para que el que va a trabajar no se desplace más de 20, 30 minutos, para que los mercados, las escuelas, todos sean relativamente cercanas y no generen el estrés por estas maratónicas viajes o desplazamientos que todos los días habría que realizar. Y esto es una ampliación para que vean los eriáceos de personas, pero acá hay un gran problema, ¿no? Lo que se quiere y lo que se puede. Porque realizar un plan de desarrollo de estas magnitudes, obviamente que va a rebasar a nuestros pequeños alcaldes distritales y provinciales. Estas son palabras mayores, ¿no? Y esos espacios son tesoros para el desarrollo y la competitividad territorial. Decía yo, ¿no?, que Mina Justa este año comienza a operar, una mina de cobre de la familia Brescia, ¿no?, y otros inversionistas extranjeros. Una gran mina, buen cano. Y Marcona, que duplica capacidad. Es hierro, Marcona. Ahora, ¿cuáles son las megatendencias? Es importante acá yo me abro un poquito de Chincha y Pisco, porque esto hay que contextualizar, ¿no? Las oportunidades de Chincha y Pisco están dadas en cuanto a que están posicionadas en un escenario, en un entorno. Y miren lo que nos ha pasado ahora. ¿Quién imaginaba que estaríamos en cuarentena? Bueno, la población está creciendo. Y justamente estas provincias son productoras de alimentos muy especiales, ¿no? Alimentos sanos, hortofrutícolas, cítricos, panyebar, uvas, delicatés. Es un elemento favorable para el territorio. Incremento de la esperanza de vida, entonces servicios para adultos. Cambio de la estructura etaria de la población, carga social, servicios geriátricos. Aumento de la inmigración internacional, desarrollo institucional, seguridad, eso es más demanda para hospitales, más demanda para los servicios, ¿no? Incremento de megaciudades. Lima está creciendo y seguirá creciendo, ¿no? Porque acá está todo, ¿no?, lo que falta en el resto del Perú. Y Chincha y Pisco están muy cerca a Lima, ¿no? Incremento exponencial de la obesidad. Ahí yo me tengo que adherir porque también con la cuarentena estamos que subimos y eso requiere que cambiemos la dieta, ¿no?, por alimentos saludables, y Chincha y Pisco te la proveen. Mayor bienestar familiar por el incremento de educación de las madres, porque hay ahora una cierta inclusión y equidad en el trabajo, ¿no?, y en otros espacios donde antes las mujeres no frecuentaban o transitaban. También hay algunas tendencias económicas, como la estamos viendo ahora, el desempleo se da porque hay mucha informalidad, ¿no? Y va a seguir creciendo, porque cada vez las empresas ya no quieren contratar planillas, prefieren gestionar por proyectos, y tiene sentido, ¿no? Persistencia de los ninis, hay millones de peruanos que no estudian ni trabajan, ¿no? ¿Y qué hacemos con ellos? Hay que implementar programas sociales porque ellos son candidatos o están caliente para delinquir, ¿no? Mejorar la calidad de la inversión. Hay que atraer la buena inversión. Decía Ricardo Hausmann, ¿por qué proinversión no condiciona, en lugar de buscar el menor costo o la mayor inversión, ¿no?, qué inversionista va a dejar más know-how? Si Perú lo que le falta es know-how, ¿no? Nos faltan más pensantes, más intelectuales, más técnicos. Y esa según Hausmann, podría ser un criterio para la adjudicación de concesiones, ¿no? ¿Quién te deja más conocimiento? Los chinos lo hicieron, y miren cómo están ahora, ¿no? Incremento de las clases medias, aunque ahora estamos en retroceso en eso, ¿no? Disminución de la demanda por los minerales, pero felizmente China está reactivando de a poquito,
¿no? Y esperemos que también haga lo propio Estados Unidos, ¿no? Pese a su gran cantidad de muertos, ¿no? Y hay una mayor presencia de los países emergentes, ¿no? También hay aspectos tecnológicos. Miren ustedes ahora cómo nos estamos comunicando. Hay una mayor automatización en el trabajo, hay robótica, hay vehículos autónomos, dispositivos móviles inteligentes, viene la 5G que va a ser muy invasiva, ¿no? El incremento de la telemedicina y finalmente también, como decía, la educación virtual. También hay aspectos políticos, pero esto lo quisiera pasar rápido porque es doloroso, ¿no? Ver lo que está pasando en Estados Unidos, en el mismo país, por temas de ética, por temas de corrupción, por temas de criminalidad y por temas de necesidad más bien acá de un mayor governance, ¿no? Y los aspectos medioambientales. Felizmente lo positivo de esta crisis es de que estamos contaminando menos y degradando también los sueldos mucho menor. En ese contexto, ¿por qué es fundamental desarrollar capacidad de planeamiento y de gestión en las municipalidades y disponer de instrumentos, ¿no? Para planificar, para gestionar? Esta es una caricatura que es muy directa sobre la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque si no planificamos, es decir, ¿no? Definimos un horizonte común, una ruta común para todos vamos hacia allá. Lo que va a pasar es que cuando decimos vamos, ¿no? Uno quiere ir al norte, otro al sur, otro al este y otro quiere quedarse, ¿no? Finalmente se arma un pandemonio y el territorio no avanza. A veces retrocede. Por eso es que hay que planificar, para poder movernos hacia el desarrollo, para poder redistribuir, para incluir, para crecer. Es importante el planeamiento. Y para tener gente competente, que tenga claras sus funciones, que tenga las condiciones previas de estructura, infraestructura, capacitación, tecnología, seguridad, ¿no? Solo en esas condiciones puede haber un buen servicio civil, un buen funcionario servidor. Lo demás, repito, es querer y no poder. Y nuestras municipalidades, ¿no? Están en esa letanía del querer y no poder. Planificar y gestionar para un buen gobierno municipal, ¿no? Que genere intervenciones públicas de calidad, costo efectivas, con impactos, teniendo metas que permitan desarrollar las capacidades y generar buenos servicios, solucionar problemas de la mayoría, problemas colectivos, ¿no? De forma eficiente, sin desperdiciar los recursos, llegando a donde hay que llegar, ¿no? Donde están las personas con mayores carencias. Mejorar en procesos continuos, ¿no? El desempeño de la organización municipal, ¿no? Implementar estrategias, considerando a las voces y a los actores claves, las estructuras, instituciones, la sociedad civil, ¿no? Gestionando con el nivel de burocracia óptimo, ni más ni menos, lo necesario, ¿no? Con mucha transparencia y rendición de cuentas. Ninguna de estas municipalidades que hemos evaluado tenía el portal al día. No tenían ni sus instrumentos ni nada. ¿Y eso qué te dice como un indicio? Este no quiere ser transparente. ¿Este qué quiere hacer? Bueno, ahora le dejo con la profesora Ana para que continúe con el diagnóstico, lo que encontramos. Adelante, por favor, profesora. Gracias, profesor Muñoz. Bueno, buenas noches con todos y muchas gracias por estar participando de esta conferencia, ¿no? Bien, como ya ha mencionado el profesor Muñoz, la evaluación que se le hizo a las 5 municipalidades de las provincias de Chincha y Pisco, específicamente Alto Larán, Chincha Baja y El Carmen de la provincia de Chincha, Huáncano y Humay de la provincia de Pisco, ¿no? Esta evaluación estuvo orientada a identificar cómo iban en capacidades, sobre todo de gestión, planeamiento y riesgo de desastres. Sobre todo porque son 5 municipios
que son altamente vulnerables, ¿no? Recordaremos, por ejemplo, el terremoto del 2007, recordaremos el fenómeno del Niño Costero en el 2017, y por ahí lluvias, inundaciones, entre otros, que golpean de manera muy frecuente a estos distritos o a esta región de Ica, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo el diagnóstico específicamente de estos instrumentos que mencioné, pero quiero precisar aquí que esta evaluación se hizo durante el primer semestre del año 2019, es decir, había una nueva gestión, un nuevo alcalde, y con él nuevos funcionarios, ¿no? No todos quedan, hay cambios. Entonces, uno tenía que, bueno, ir recolectando información de qué se había estado haciendo, porque todo era muy nuevo en esos meses. Entonces, respecto a cómo se encuentran las municipalidades en cuanto a instrumentos de planeamiento y gestión, lo que hicimos por un lado fue recoger información que nos brinda el Registro Nacional de Municipalidades, el RENAMU, ya que lo maneja el INEI. Esta información es proporcionada por los mismos alcaldes. Estamos hablando, lo que vamos a ver a continuación en las tablas, información que proporcionó la gestión del 2014 al 2018 de estos 5 municipios. Entonces, ¿qué nos dice la Ley Orgánica de Municipalidades? Nos dice que los gobiernos locales tienen que formular y de manera participativa instrumentos de gestión, ¿no? Esto es muy importante para poder alcanzar ciertas metas y lograr ciertos objetivos que se tengan en un territorio. Bien, ¿qué nos dice el RENAMU? Respecto a la disponibilidad de instrumentos de planeamiento, podemos ver ahí a la izquierda todo un listado donde uno de los principales es el Plan de Desarrollo Municipal Concertado. ¿Por qué es tan importante? Porque este documento contiene políticas de desarrollo local, ¿no? Y también es un documento tan importante que tiene que estar alineado, orientado y contribuir a planes mucho más generales o de alcance nacional o regional primero, como el Plan de Desarrollo Regional, en este caso de Ica, y el mismo tendría que estar también orientado a contribuir, por ejemplo, con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Todo está alineado, todo está orientado a ello. Entonces, ¿qué nos decía RENAMU? Como vemos ahí, las 5 municipalidades sí contaban con el plan, al menos en información reportada al 2018, sin embargo, de fechas ya bastante desfasadas para el año en el que estábamos haciendo la revisión. Luego, respecto al Plan Estratégico Institucional, ¿no? Que es un documento que recoge ya los objetivos estratégicos, las acciones puntuales que se deben realizar, vemos que también la mayoría cumplía, a excepción del Tolarán, pero nuevamente no eran actuales. Tenemos también el Plan de Desarrollo Económico Local, que como su mismo nombre lo dice, ve la dimensión económica de lo que hay que aplicar para el desarrollo en un territorio. Ahí la mayoría no contaba con él, solo UMAI, pero del 2011. Hay otros planes, como ven ahí, como el de desarrollo urbano, el de desarrollo de capacidades, de ordenamiento urbano, todos ellos importantes y que se complementan, pero ahí sí, la mayoría son no, a excepción de UMAI, que tiene un par, pero nuevamente ya desfasados. Para el segundo grupo de instrumentos, los instrumentos de gestión, vemos ahí aquí el listado, donde vemos que, por ejemplo, se verifica el reglamento de organización y funciones, también el manual de organización y funciones y el cuadro de asignación de personal, pero recalco aquí que estos los dos del medio, ¿no? MOF y CAP, ya son documentos descontinuados. Sin embargo, sí les servían de guía a algunos municipios o los utilizaban. Y luego tenemos uno muy importante, que es el Manual de Procesos y Procedimientos, el MAPRO, ¿no? Que orienta justamente cómo hay que hacer los procedimientos en un municipio para poder lograr ciertos objetivos. Aquí sí, si vemos a detalle, la mayoría cumplía con ROF, la mayoría tenía MOF y CAP a pesar de estar ya descontinuados, y por ahí el que menos contaba la mayoría era con el MAPRO, ¿no? Y el tercer grupo de instrumentos de gestión es el relacionado con los riesgos de desastres, ¿no? Como les había mencionado, todos sabemos la vulnerabilidad que tiene toda la región Ica, ¿no? Sobre todo estos distritos. Entonces, vemos ahí el gran listado de todos los instrumentos que deberían existir para poder gestionar los riesgos.
Por mencionar algunos, debería existir un plan de trabajo anual, un plan de preparación, ¿no? Planes de educación comunitaria, que es muy importante, rehabilitación, mapas comunitarios de riesgo, etc. Todos muy importantes y que nuevamente menciono se complementan. Pero aquí démonos cuenta la cantidad de nos que aparecen en la tabla, ¿no? La gran mayoría no sobrepasa o quizás se queda en la mitad de todo este listado, ¿no? Y sobre todo, si revisamos, los que más tienen un no es el plan de preparación, ¿no? También tenemos la educación comunitaria, el sistema de alerta temprano comunitario, ¿no? Y estadísticas de desastres frecuentes, ¿no? Que quizás nos ayudarían a planificar mejor. Bien. Lo que acabamos de ver, como había mencionado, es la información que da el RENAMO, ¿no? De la gestión 2014-2018. Pero ya para enfocarnos en la gestión que revisamos en el año pasado, 2019, lo que hicimos fue preguntarles a los mismos funcionarios, a los representantes de las principales gerencias, ¿no? En cuanto a la gestión, cómo se evaluaban, ¿no? Les hicimos 7 preguntas que vamos a ver a continuación y fueron de las gerencias o de los departamentos de presupuesto, recursos humanos y riesgo de desastres. La primera pregunta fue, ¿cuáles considera son los mayores logros de su gerencia o qué aspectos resaltaban de su gestión? En Alto Larán nos mencionaron que a pesar de no poseer un plan de desarrollo concertado, habían logrado elaborar un presupuesto participativo, cosa que es un logro porque esto tiene que estar alineado, ¿no? También, como ven ahí ya respecto a cada representante, nos mencionaron una capacitación en ética, sin embargo demandaban el ROF y el MOF, a pesar de estar desfasado, también hacían una demanda de este, ¿no? Luego también nos mencionaron que pudieron disponer de un presupuesto para la atención de emergencias y riesgos, ¿no? De 55.000 soles. En Chincha Baja nos mencionaron como logro, lo vieron desde ese punto de vista, que cuando surgía un problema todos acudían al despacho del representante encargado de recursos humanos y él lo tomaba como algo que destacaba, más que logro, algo que destacaba de su gestión. Luego también en Chincha Baja nos dijeron que trabajaban por centros poblados, ¿no? Mantenían juntas vecinales para el tema de defensa civil, ¿no? Participaba mucho la población. Luego, en el Carmen, nos mencionaron que lograron hacer el puente Matagente, ese es su nombre, con un costo de 36 millones de soles, ¿no? Ese sí era todo un logro porque es un presupuesto regular, ¿no? Y estaban orgullosos de haber podido lograr esto junto con Provías descentralizado. Luego, para Huáncano, nos mencionaron su área de presupuesto y contabilidad. Aquí destacaron el tema de que no contaban de repente con mucho personal, pero hacían el mayor esfuerzo para poder lograr lo que esta área necesitaba realizar. Y en Humay, ¿no? Nos mencionaron que sus presupuestos pasaban un filtro de control, ¿ya? Y que su plan de riesgos, que era el 2018, es decir, fue en el 2019 la evaluación, solamente era del año anterior, ¿no? Ya estaba considerando riesgos y zonas urbanas y el tema del caos. La otra pregunta fue, ¿cuáles son los aspectos que consideran debieran mejorar? ¿No? Esto ayuda más a poder saber qué recomendar según lo que dicen estos funcionarios. En Alto Larán nos decían que las organizaciones base no estaban bien formalizadas y esto es importante porque debe estar organizada la población, organizaciones bases específicamente, para que puedan lograr participar en este presupuesto participativo, ¿no? Que tiene que tener a todos los actores presentes y con un cierto nivel de representatividad. También nos decían que no trabajaban con incentivos para la mejora de la motivación al personal, ¿no? En algunos, se podría decir que en algunos departamentos o gerencias quizá es necesario motivar más a los funcionarios, ¿no? Entonces este encargado de recursos humanos de Alto Larán, que también nos especificó y nos contó algunos detallitos que habían con la cantidad de personal, ¿no? Por ahí mencionaba que se requería mucho incentivo para que puedan hacer las funciones. Y también en Alto Larán nos dijeron que había poca coordinación con el CENEPRED,
El CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de los Desastres, ¿no? Del riesgo de desastres. Esto es importantísimo, ¿no? Que está relacionado con el INDECI, con todos los procedimientos para la respuesta o preparación ante los desastres que puedan surgir. En Chincha Baja nos mencionaron, ¿no?, que se debía mejorar el cumplimiento del plan de incentivos, ¿no? Como se sabe, las municipalidades, ¿no? Tenemos 1.874 municipalidades en todo el Perú y estas están categorizadas, ¿no? Tenemos en dos grandes grupos, podríamos decir, las que pertenecen a las ciudades principales y las que no, ¿no? Pero también hay más detalle categorizado de la A a la F, ¿no? Donde aquí les podría decir que Alto Larán está en el grupo E, Chincha Baja, Huáncano y El Carmen en el grupo F y Humay en el G, y todas son de ciudades no principales, y ya la diferenciación viene en el porcentaje de población que vive en área urbana, ¿no? Entonces cada uno de estos tiene ciertos incentivos según la categoría de municipalidad que deberían cumplir para poder disponer de transferencias del gobierno, ¿no? Tener más presupuesto, más dinero para poder hacer ciertas ejecuciones en el territorio, ¿no? Por eso es que nos dice ahí Chincha Baja que en una primera evaluación no hubo ejecución de obras, ¿no? También nos mencionaba el encargado de recursos humanos que no había un proceso sancionador, ¿no? La ley señala que hayan, por ejemplo, 5 funcionarios de confianza, pero en la municipalidad ya habían como 11. Entonces ahí él tenía ciertas dudas de lo que estaba ocurriendo y solicitaba apoyo en ese aspecto, ¿no? Luego ya nos mencionaron también que para el área de riesgos de desastres solo trabajaba una persona y se veía muy sobrecargada de trabajo. En el Carmen nos mencionaron algo muy importante, ¿no? Que no había área de planeamiento, solo la de presupuesto y contabilidad, y que contrataban consultores. Aquí se resalta, ¿no?, que cuando un área no cuenta con el personal capacitado, tienen que contratar a un tercero, a un consultor, pero la idea es que el mismo funcionario tenga todas las capacidades, tanto de planeamiento como de presupuesto. También nos decían que hay áreas que no cumplen con el perfil, ¿no?, y que hay que concentrarse en el ROF e indicadores de desempeño. También que tenían un plan de contingencia, pero era demasiado genérico, ¿no?, y no veía de repente los riesgos específicos dentro de su territorio. Huáncano nos decía que actualmente los instrumentos de gestión eran encargados a terceros, ¿no?, lo mismo que pasaba en el Carmen. Por falta de capacidades hay que ver afuera lo que no tenemos en capacidades dentro del municipio, ¿no? Mencionaron también que habían solo 4 personas en planilla, ¿no?, cuando la realidad es que habían muchas personas ahí en el municipio, y necesidad de asistencia técnica para lluvias y huaicos, ¿no?, que es lo que más les afecta en ese territorio. En Humay, el trámite documentario era el tema de agilizar el trámite documentario. Aquí ya era un tema de recursos. Tenían al personal, pero solo había una computadora, problemas con el internet, ¿no? Eso hacía que utilizaran una oficina de enlace para poder hacer sus funciones. Bien, respecto a la pregunta, ¿cuáles son los instrumentos de gestión que utilizan?, ¿no?, más o menos para contrastar lo que decía el RENAMO del INEI, ¿no?, a ver si utilizaban lo que encontraron de la gestión anterior, o si quizá ya habían agilizado algunos instrumentos. Lo que nos decía Alto Larán era que usaban ROF y MOF, ¿no?, pero no actualizados. Ahí nos confirmaron lo que ya decía RENAMO. Luego nos hablaron del plan de prevención de reducción de riesgo de desastres. Bueno, esto es importante tenerlo, ¿no? Al menos tenían un documento que servía de guía. En Chincha Baja nos mencionaron que tenían un plan al 2018, pero que necesitaba ser actualizado porque ya estaban en el 2019. En el Carmen dijeron que no había, ¿no?, que se necesitaba un plan de desarrollo concertado, este primer plan importante que debe estar alineado a otros más, ¿no?, y un plan estratégico, ¿no? Tenían uno muy antiguo y un FODA. Quizá el FODA les pueda servir como para un diagnóstico, pero no va de repente más allá. En Huáncano nos decían que tiene que haber un plan de desarrollo concertado, ¿no? Perdón, que tienen un plan de desarrollo concertado, pero que ya estaba por vencer, ¿no? Y aún no había plan estratégico institucional, ni plan operativo institucional, ¿no? Ambos que recogen y colocan ahí los objetivos, acciones,
lineamientos que tienen que estar alineados al presupuesto también, ¿no? No contaban con ello. Y tampoco con un plan de desarrollo territorial. Y en UMAI nos decían que el ROF y MOF lo hacían externos, ¿no? Justo nos dijeron que en ese momento que les preguntábamos estaba siendo elaborado por otra persona, ¿no? Y algo también importante, nos mencionaron que no había plan de desarrollo urbano ni zonificación, ¿no? Tan importante para que un territorio crezca ordenado y de manera sostenible. Bien, y estamos en la mitad de las preguntas más o menos. Cuando les preguntamos cómo se controla y monitorea el presupuesto, como vemos ahí, la gran mayoría dijo básicamente en ejecución, ¿no? Por ahí el Carmen dijo que coordinaba con contabilidad para el presupuesto de 6 millones de soles que tiene el decano, ¿no? Y Huáncano nos decía que han tenido que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Algunas partidas debido a compras, pero la gran mayoría solamente va viendo la ejecución, va viendo cómo se desarrolla, pero no hacen un análisis de los resultados, del impacto de lo que están gastando, ¿no? No hay ese nivel de detalle ni evaluación. Cuando les preguntamos qué capacidades considera debiera desarrollar para lograr una promoción o un nuevo trabajo, ¿no? Nuevamente también enfocándolo a ver qué capacidades, qué asistencia técnica quizá necesitan, Alto Larán nos dijo que requerían capacitación en instrumentos de gestión, ¿no? Ya hemos visto ROF, MAPRO, quizá también planes. También interés en la mejora del clima organizacional, ¿no? Lo decía justo el encargado de recursos humanos, pero clima organizacional no va más allá de simplemente que haya un buen ambiente, sino que también debe estar a la par, alineado con la cultura, ¿no? Y todo lo que se quiere lograr, como en este caso el municipio. Nos decían también capacitarse en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, ¿no? Las famosas ITSE, que hay niveles de riesgo, ¿no? Y hay que tener un nivel de detalle para evaluar si es nivel bajo, medio, alto, muy alto, ¿no? Necesitaban esto. Chincha Baja, ¿no? Nos decía que necesitaban capacitación y monitoreo del plan de desarrollo concertado y del presupuesto, y que solo manejaban el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF, ¿no? También nos decían que necesitaban capacitarse en gestión de personas, instrumentos de gestión, ¿no? Como que la mayoría se orientaba a ello, instrumentos de gestión. En el Carmen también nos mencionan al ROF, que es otro instrumento de gestión. En Huáncano nos decían en el diseño y ejecución de partidas para desastres, específicamente, ¿no? Son distritos bastante afectados, por eso es que es lo primero que solicitan, ¿no? Y también ejecución de partidas para desastres. En UMAI nos mencionaban algo crucial, ¿no? El monitoreo y evaluación de planes. Tan importante como planificar y ejecutar es controlar y monitorear, ¿no? Y también nos mencionaron algo interesante que es capacitar a los voluntarios, ¿no? Nos hablaban de que la población, ¿no? Era muy propicia para apoyar, pero necesitaban la capacitación, no solamente una motivación de ayudar, sino que tenga cierta asistencia técnica quizás. Bien, y para la pregunta, ¿qué herramientas o instrumentos considera debiera dominar para mejorar su productividad? ¿No? A ver si nos contestaban algo más específico. Alto Larán nos dijo trabajar con indicadores de desempeño, ¿no? Para en base a ello poder ajustar la planificación y la ejecución de lo que están aconteciendo en el municipio. En Chincha Baja nos mencionaban utilizar el SIAF, presupuestos, inversiones, modificaciones, ¿no? Todos los instrumentos que del MEF nos decían, ¿no? Y sobre todo, cómo crear proyectos para aprovechar el canon que recibían. En el Carmen nos decían, ¿no? Que necesitaban contar con un plan de desarrollo territorial debido a que el Carmen estaba creciendo pero de manera desordenada, ¿no? Y nuevamente, para que sea sostenible y ordenado, hay que tener planificación. En Huáncano, ¿no? Precisamente nos dijeron plan de desarrollo concertado, gestión presupuestaria, proyectos, ROF, plan de riesgos, prácticamente todos los planes. Y en UMAI decían que ya manejaban un SIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera, básico, intermedio, pero ya querían escalar a uno avanzado, ¿no? Y también en línea con lo que vimos en la pregunta anterior de los voluntarios, nos decían capacitar a la población, ¿no? En el tema de riesgo de desastre. Bien, y para la pregunta de qué manera considera que la municipalidad podría ayudar a mejorar la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y puntualmente con ese tema, en Alto Larán nos decían
que la estructura presupuestaria ya contempla partidas para aspectos ambientales y de riesgos, y consideraban que en algún nivel ya la municipalidad estaba participando y ayudando en esta gestión de riesgo de desastres. Luego, el encargado de riesgos nos decía que coordinando con el programa subsectorial de irrigaciones, ¿no?, el PSI, se logró la descolmatación y roca al volteo. Esto de descolmatación y roca al volteo son medidas que se toman, por ejemplo, para limpiar los ríos cuando se han acumulado demasiados residuos, ¿no? Y esto pues hay que hacerlo de manera continuada porque hay temporadas en las cuales los ríos se empiezan a llenar de muchos residuos, ¿no? En Chincha Baja nos mencionaron que la municipalidad debe tener un estudio de riesgos, ¿no? Consideran que los principales riesgos a los que se ven expuestos son los hundimientos, el salitre y los sismos. En el Carmen, ¿no?, nos decían, trabajan con obras de riesgos de la cuenca, con seguridad ciudadana, y también para los temas de los huaicos, ¿no?, y que ayudarían justamente un plan. Para Huáncano, ¿no?, también un plan, pero de riesgos detallados, ¿no?, porque no todos están expuestos de repente a los mismos riesgos. Y finalmente Humay nos decía, ¿no?, diseñar perfiles de proyectos, ¿no?, planes de capacitación a voluntarios, insistían con eso, y un plan de riesgos detallado, como se dijo también Huáncano. Bien, entonces, con todo esto que hemos recogido, tanto de lo que dice el RENAMO como lo que dice los mismos funcionarios y representantes de las gerencias acá clave, es evidente que se deben actualizar los instrumentos de planeamiento, varios lo tienen desfasados, ¿no?, tanto de planeamiento como de gestión, ¿no?, y capacitar a los encargados. Sin embargo, tener todos los planes y tener a las personas capacitadas no es suficiente, ¿no?, porque hay que alcanzar ciertas metas económicas, sociales, y sobre todo ser transparente y eficaz y rendir cuentas, ¿no? Son los principios y lineamientos que debe respetar cualquier entidad pública a cualquier nivel de gobierno. Entonces, para ver un poco más de este detalle, cedo la palabra al profesor William Muñoz para que termine ya con esta última sección de la exposición. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, no es que sea don pésimo, pero, por ejemplo, riesgo de desastres, ¿no? Cuando conversábamos con ellos, efectivamente, todos querían una capacitación, un simulacro, pero el tema de fondo en riesgo de desastres, porque estamos hablando de inundaciones y de huaicos, ¿saben qué? La mitigación es millonaria. Esas descromataciones, esos enmayados en las quebradas, pues, lo sabe muy bien Javier, estamos hablando de millones de dólares. ¿Y de dónde van a sacar, pues, esos municipios el dinero suficiente para poder responder ante estas emergencias, ¿no?, de manera adecuada? Bueno, a través de proyectos. Por lo menos no tienes el dinero, pero tienes el proyecto a la mano para alcanzarlo al ente rector, al Ministerio de Transportes, a ANA, a quien corresponda. Y eso requiere capacidades, ¿no? Se podría entonces buscar primero eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos. Decía yo de que la mayoría de MUNIs están quebradas. Bueno, acá simplemente para mirar cuánto más o menos es el impuesto a la propiedad, ¿no?, el predial, que recaudan 3 distritos de Lima para hacer un bench, ¿no?, Los Olivos, Jesús María y San Isidro, y esos 5 distritos de Chincha y Pisco, ¿no? Pueden ustedes ver que, salvo Los Olivos, que también hay mucha morosidad en el pago del predial, sin embargo, Jesús María y San Isidro recaudan más de 1.000 y otros 5.000 soles por vivienda, ¿no? Lo cual, por lo menos en términos relativos con lo que recaudan los distritos de Chincha, pues es una cifra soñada, ¿no? Y miren, ahí está la eficiencia y la eficacia en recaudación. Ahí están las políticas y medidas que tienen que imaginar los funcionarios públicos, los incentivos, ¿no?, que tienen que diseñar a efecto de que eso suba. Promover la formalización, el desarrollo de negocios mediante la reducción de costos de las licencias, el número de requisitos y simplificación de trámites, ¿no? Acá estamos viendo la densidad de gente con RUC, de gente que realiza actividad económica.
¿no? Contribuyentes entre población. Es un ratio interesante que nosotros aplicamos en esta consultoría y se puede ver otra vez, miren San Isidro, miren ese ratio. 1 a 1 prácticamente, ¿no? Todos tienen RUC. Miren Jesús María, ¿no? La mayoría. Miren Los Olivos, la mitad. Y miren esos distritos, ¿no? Entonces, el tema de desarrollar actividad económica formal es fundamental para poder crecer y desarrollar. Lo estamos viendo ahora, 70% de informalidad, miren la crisis en que estamos, ¿no? Esto agudiza significativamente la circunstancia de la pandemia. Bueno, yo no voy a leer, no soy tan acucioso como Ana en los detalles menudos, ¿no? Pero sí le voy a soplar. Pueden ustedes ver esa fila penúltima que dice Canon, ¿ok? Y vean también la recaudación directamente, la recaudación propia de la municipalidad. Esa recaudación propia de la municipalidad no cubre pues ahora que el tema de planillas en la municipalidad pues es una caja negra, porque hay planillas, hay terceros, es decir, pero lo de fondo es que un gran porcentaje de los ingresos se van en gasto corriente, ¿no? En pago de personal, ¿no? Y si no fueran por el fondo común, transferencias, es decir, recursos no generados en el distrito, ¿no? Que le llegan, gracias a Dios, ¿no? Y encima y adicionalmente por el canon, ¿no? Me comentaba la gente de Alto de Arán de que habían ellos hecho una inversión millonaria justamente en descolmatación de su cauce, ¿no? Y lo habían financiado con endeudamiento. Las municipalidades que tienen canon se endeudan con el MEF, ¿no? Con adelanto de canon financian pues obras de infraestructura, ¿no? Yo me imagino que parte de ello sería pues el financiamiento del puente Matagente, porque siempre todas las obras son con contrapartida, la MUNI se tiene que mojar. Entonces, pero por eso decía al inicio de que es una bendición de que hay una mina para estos distritos, porque le van a duplicar, miren, no es cualquier cosa el ingreso por canon, ¿no? Siempre son millones, ¿no? Que del total de ingresos, pues es muy, muy significativo, ¿no? A esto me refería cuando hablaba de municipalidades quebradas, ¿no? Y estas no son las F, ¿no? Estas son D, E, ¿no? Hay miles que están mucho más críticas en los aspectos financieros. En la mayoría de los casos, los impuestos y recursos recaudados no cubren el gasto en planilla y servicios personales. Eso ya lo comenté. En cuanto a mediano y largo plazo, ¿no? Hay que identificar la principal brecha mediante ejercicios participativos de la visión, los objetivos estratégicos. Muy interesante que en las municipalidades no les interesa hacer PDC. Y todos se desesperan por hacer PEI. Queridos alumnos y colegas, ¿no? Ese es un tema muy interesante de analizar. El PEI lo desarrolla la propia entidad, o sea, el alcalde y sus amigos. Y les cuento algo más. Cuando llega un nuevo alcalde siempre va a llegar con su abogado, ¿no? Con su logístico y con sus recursos humanos. No sé por qué. Bueno, volviendo al tema de ser eficiente, CEPLAN tiene un interesante Excel dinámico donde pinta a nivel distrital las brechas en salud, de educación, infraestructura, ¿no? Y hay información ahora muy interesante, incluso también para ver la densidad económica en el portal de estadística de SUNAT. Entonces, nosotros aplicamos, pedimos a SUNAT esta información y con eso pudimos justamente hacer algunos análisis para entender que la eficiencia en la gestión financiera, que la focalización de los proyectos de inversión no eran pues los más pertinentes. Y vuelvo a por qué le gusta el PEI y no el PDC. Porque el PDC es participativo. Y no solamente es participativo, sino es alineado, ¿no? Con los niveles de planeamiento superiores, el provincial, el regional y el nacional. Es verdadera planeación, ¿no? Es cosa que luego va a ser vigilada, ¿no? En cambio el PEI es pues, ¿no? Con mis amigos, no tengo portal, ya ustedes se imaginan. Yo voy a obviar el tema de diagnóstico socioeconómico,
porque me interesa escuchar a nuestros panelistas, ¿no?, tan importantes, si no quisiera más enfocarme en algo de las recomendaciones y de repente la diapositiva de salud. Esta diapositiva es fantástica, ¿no?, porque nos muestra pues otra vez más, no quiero hacer leña del ministro Zamora, me parece que se apellida, ¿no?, o de la gente del MINSA, pero miren, este cuadro revela que más del 50% en promedio entre 40 y 60% de la gente de Chincha está afiliada de salud. Maravilloso, porque una cosa muy distinta es el resto del Perú. Por ejemplo, Pisco, ¿no? En Pisco la gente afiliada de salud pues está en el 20%, a lo más 30%. ¿no? Sin embargo, la asignación de infraestructura, de médicos, es similar en Chincha y Pisco. ¿Cómo puede ser? Si ahí hay el doble de afiliados. Miren ustedes la racionalidad. Densidad territorial, ¿no? No le pida pues a un pueblo que salga adelante si no tiene actividad económica. No importa que sean pues vendedores de cuyes, de hortalizas, de quesos, de papa, tiene que haber producción, tiene que haber mercado, tiene que haber RUC, ¿no? Y ahí está la prueba, ¿no? Miren ustedes, los líderes dentro de estos distritos son los distritos de Chincha, porque tienen actividad económica, ¿no? Porque han alojado empresas, ¿no? Tienen que vigilarlas para que no contaminen efluentes, humos, tóxicos, etc. Pero genera empleo, genera ingresos. Y ya hablé sobre el PDC, que justamente es importante porque es participativo, ¿no? Porque es integral, es muy bonito el PDC. Todas las funcionalidades que tiene en un portal para comunicar, para que los vecinos voten, critiquen, monitoreen y evalúen, ¿no?, la gestión. Sin embargo, bueno, dos palabras, quería pasar rápido, pero este concepto les invito a que lo googleen. Comunidad de interpretación. Se requiere desarrollar comunidad de interpretación, grupos interrelacionados y organizados en redes que reflejan los diferentes lugares, sectores, especialidades e intereses que realizan la vigilancia de las autoridades, ¿no?, de sus propuestas y la rendición de cuentas públicas. Estas comunidades de interpretación construyen a través de la competencia plural entre diversas interpretaciones las cuentas políticas, es decir, el juicio, calificación, evaluación y sanción de los órganos de gobierno. Ante la abundante politiquería barata, esta comunidad de interpretación no tienen el objetivo, o su objetivo es que no se impongan los intereses privados o de los detentores de poder, sino que compitan entre sí en un medio abierto y plural que incluya la participación de grupos independientes y ciudadanos. La imagen de una comunidad de interpretación no es el reportaje periodístico que atiza el escándalo, exagera la nota, ni la rivalidad irreconciliable y paralizada de grupos para polarizar, ni la búsqueda morbosa de ganadores y perdedores, sino una comunidad de razonamiento que pueda comunicarse, ¿no?, y con responsabilidad compartida para el desarrollo. Esto no lo han dicho peruanos ante la realidad local, sino Mark y Olsen, 95, ¿no?, europeos. Ya, esto es más o menos unas bondades de un portal adecuado, ¿no? Tiene ciertas funcionalidades y características. Bueno, este cuadro simplemente revela que ninguna de las 5 municipalidades tenía activos sus portales, ¿no? Qué poca democracia. Recomendaciones. Simplemente la voy a mencionar gruesamente. Claro que necesitaban capacitarse, pero yo me preguntaba, y creo que esta pregunta también se la hice a la profesora Ana, ¿no? ¿Y qué pasa si hubiéramos llegado y todos tenían las competencias y estaban todos los planes? Porque incluso tener los planes no te garantiza que se ejecuten, ¿no? Lo que garantiza que se ejecuten los planes es que haya vigilancia y una cultura de ciudadanía, ser ciudadano, ejercer y proveer derechos, ser solidario, ¿no? Eso es lo que desarrolla a un territorio.
Lo que sí, como bien comentó también la profesora Ana, y esto me lo dijeron lo de ese plan. Oye, acá en el Perú las municipalidades no diseñan sus planes, todos tercerizan. ¡Qué locura!, dije yo, ¿no? Saben que soy profesor de proyectos, ¿no? Y Javier también es un PMP, ¿no? Seguro me gustaría que comente esto. Entonces, caramba, yo dije, bueno, que sepan diseñar, pero no para que diseñen, pero por lo menos, y eso es lo más importante, para que ejecuten el plan. Porque hay muchos planes que se pagan a terceros para que lo realicen, van al armario. Van al armario y las municipalidades son pues puestos de bomberos que hacen lo que pueden, cuando quieren, ¿no? Si es que quieren. Entonces, para nosotros, además de capacitarse, lo que más nos importaba es que ellos recibieran asistencias técnicas y aprendan, sobre todo, a ejecutar actividades de un proyecto, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Eso es importante, ¿no? Estas 5 municipalidades, como las 1.900 del país, todos los años acceden a incentivos municipales. Le dan metas y si cumplen le dan plata, ¿no? Habían ahí cerca de 1 millón de soles que ninguna municipalidad había logrado nada, porque estas cosas, ¿no? Que cuando no hay presupuesto, encima la plata que está ahí para cogerla nada más, cumpliendo unas metas que son muy alcanzables, no lo realizaban. Una procrastinación, pero extrema, ¿no? Y además hay fondos concursables para municipalidades. Está el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, Cooperación Internacional, Multilateral, pero no hay proyectos, no hay ganas. Bueno, y otros fondos más ya para los emprendedores del territorio. Yo acá agradezco a usted por haberme escuchado y bueno, también ahora pendiente de sus preguntas y de los aportes de nuestros estimados y valiosos panelistas. Muchas gracias. Buenas noches. A mí lo que me sorprende es que en el índice de competitividad regional, la región Ica, por 4 años consecutivos se ha ubicado en el 5º lugar, por un lado. Ocupa la 4ª ubicación en el acceso a conexión a internet fijo. Entonces, ¿cómo hacer, tomando en cuenta esa ubicación en este índice, para que las municipalidades al menos tengan un portal? ¿Y cómo hacer para que estos instrumentos de planeamiento, que son los que casi no se usan en ninguna de estas municipalidades donde se ha hecho el estudio, para que se apliquen, para que se usen y se apliquen? Bueno, mi pregunta va orientada al profesor William. Mira, PCM entrega los sitios gratuitos para portales municipales. Es una solución que existe, ¿no? Y justamente les comuniqué a los funcionarios municipales, pero otra vez hay que tener ganas y moverse, ¿no? Y aparentemente no se mueven porque no sé por qué les preocupa tanto la transparencia, ¿no? Bueno, mientras se animan a hacer preguntas, yo sí, tampoco no es que crean que todo es crítico. También rescaté muchas cosas muy interesantes ya de la iniciativa de los propios funcionarios, particularmente los jóvenes, que veía que eran muy entusiastas pese a las difíciles condiciones en las que laboraban. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que los jóvenes que trabajaban en la parte de finanzas en las municipalidades se juntaban en redes, ¿no? No sabían mucho, pero siempre estaban muy vinculados al Conecta MEF que hay en cada capital regional. Entonces ellos tenían el chat, el teléfono, y para todas las dudas en cuanto al manejo del SIAF, SIGA, de la municipalidad, las programaciones de pagos, presupuestos, ellos eran muy red, ¿no? Y muy vinculados con los funcionarios de Economía y Finanzas del Conecta MEF. Eso me pareció sumamente interesante, ¿no? Cómo generaban sus propias redes. Y eso me parece también una solución
muy adecuada para la fragmentación administrativa que tenemos en el país, ¿no? Esas municipalidades chiquititas no pueden arribar a grandes puertos porque no tienen las piernas, sus piernas son demasiado cortas. Entonces tienen más bien que subirse una en el hombro de la otra y así poder tener más alcance. En el sector privado eso se llaman centros de servicios compartidos y en muchas realidades europeas y americanas se da para el servicio público. No sé si sobre esto Nixon o Javier quieran opinar. Bueno, quería hacer, disculpe, voy a hacer un paréntesis, creo. En el tema de la participación de la sociedad civil, a pesar que no existe un portal web para transparentar acciones de estas municipalidades, hay lugares, como en el caso, la filial en donde estoy, hay distritos y provincias en las que forman estos conocidos frentes de defensa, que sirven como una especie de equilibrio a la actividad de la función pública. Ahora, los representantes de los frentes de defensa también, en algunos casos, se politizan debido a que hay intereses partidarios detrás y en lugar de equilibrar esta actividad pública de los funcionarios de estas instituciones, a veces dirigen el quehacer de las autoridades hacia una situación en la que más se presta para un escenario político que pueda servir para futuras candidaturas. Ahora, tomando en cuenta estas experiencias, ¿hay alguna forma de que se pueda tener un marco un marco legal o una especie de incentivo sobre este tipo de participación? No sé si tenga que ver con una política regional o con una política nacional respecto a esta participación, tomando en cuenta que tenemos una bueno, o está desgastada, o tal vez la credibilidad de las instituciones a nivel nacional es mínima, ¿no? Y tenemos a los noticieros que en el día a día dan a conocer sobre estos hechos que perjudican más la imagen y el prestigio de estas instituciones, haciendo que el ciudadano de a pie cada vez tenga un soporte o digamos una institución a donde pueda recurrir para poder equilibrar o poder demandar de actos en bien de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, con estos conocidos como frentes de defensa? ¿Hay alguna política al respecto? En este estudio no he podido apreciar este punto. Es que en Chinchi Pisco no hay ni frentes ni rondas campesinas. Lo que hay son sindicatos, ¿no? Porque hay empresas. Pero la verdad no conozco mucho ese tema, pero sí imaginaría ciertos riesgos, ¿no? Porque los frentes siempre derivan o degeneran a ideologizarse o a adherirse a un pensamiento o postura política y darle atribuciones formales a este tipo de gente que nadie las elige, ¿no? Yo creo en los votos y en la democracia. Entonces, me parece más bien que los espacios a través de redes sociales, de portales, de presupuesto participativo, los actores o activistas locales, es algo más a medida de nuestra sociedad, ¿no? Normalmente nosotros connotamos
a esos frentes y a la ronda como algo violentos, ¿no? Entonces, sí, me parece que fueron pertinentes en momentos críticos como el terrorismo, ¿no? Y el frente, pues, un frente como que se pone al frente de quién, ¿no? Para enfrentarlo. Y lo que necesitamos es diálogo y construcción. Tenemos leyes demasiadas, pero muchas son buenas, entonces hay que más bien vivir más en democracia y ser activista, ¿no? Activista de la paz, del desarrollo, de los valores, ¿no? Y los valores son nuestras virtudes, ¿no? Si no activamos y ejercitamos como músculos las virtudes, pues nos volvemos pésimos y somos uno más de los de mala vibra en el territorio. Tenemos que ser los que empujemos, como en anterior conferencia, nuestro amigo Alfonso Cayoc, ¿no? Él perdiendo dinero y todo, está entusiasta porque ve el vaso medio lleno. Ahora, estaba revisando un estudio sueco, ¿no?, que hablaba que había una relación muy positiva y directa entre las asociaciones de voluntariado y una sociedad democrática, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar estas asociaciones de voluntariado desde un gobierno municipal o de instituciones educativas? Dado que tengo esta referencia bibliográfica, donde se nota que ha influido positivamente en el quehacer de la política nacional. Sí, los países nórdicos son países justamente que son, acá lo critican de socialistas, pero es su manera de vivir la democracia, ¿no? Teniendo, digamos, una interpretación de la economía de mercado con límites o topes. No hay que ganar demasiado, hay que ganar más o menos iguales. Son sociedades donde el ingreso per cápita es muy, muy homogéneo, donde el congresista vive en un condominio y tiene que lavar su ropa y se moviliza en una bicicleta. Esa es una cultura y un estilo de vida, ¿no? Agradecer al profesor William Muñoz y a la Universidad Católica Sede Sapiense. Bueno, creo que se ha dicho mucho en la magnífica exposición que han hecho, ¿no? Solamente quiero, bueno, concretar algunas cosas, ¿no? En mi caso, como director de CESAL, que, bueno, la ONG de cooperación bajo la cual o en el marco de sus proyectos se ha hecho este trabajo, de este diagnóstico. Bueno, es interesante, además en este contexto justo en el que estamos, como ya ha comentado el profesor Muñoz, Ica sorprende que siendo una de las regiones que tienen un IDH bastante superior a la media, una esperanza de vida mayor, en general un desarrollo bastante mayor, esté como está ahora cuando ha ocurrido la pandemia del coronavirus, ¿no? Porque en una tierra que es rica, en la que, como ha comentado el profesor Muñoz, hay minería, hay agricultura, también no sé si se ha comentado, hay turismo, está Paracas, mismo Ica, ¿no? Está siendo tan azotada donde supuesto pleno empleo, ¿no?, que ahora se ha puesto en evidencia que no es tal, ¿no? Nosotros desde CESAL, que estamos allí desde el 2007, ¿no?, desde el terremoto, hemos visto que a pesar de esta supuesta riqueza macroeconómica, hay bastantes frenos al desarrollo, ¿no?, y que ahora se han puesto más en evidencia con esta crisis. Creo que ya se ha comentado, y no voy a explayarme más, la falta de la debilidad institucional, la falta de planificación, ¿no? De la corrupción mejor no hablemos, ¿no? Pero hay un punto que creo que no se ha comentado y es el que yo, que vivía allá en Chincha durante casi 6 años, siempre vi, ¿no?, y que es importante. Es una ciudadanía, digamos, poco exigente, o poco exigente por lo menos en los aspectos de exigir planificación, desarrollo a largo plazo. Es exigente a la hora de reivindicar infraestructuras, pistas, veredas, locales comunales, pero cosas muy inmediatas y muy tangibles, ¿no?
La cooperación internacional, que es en la que yo trabajo, no tiene ICA ni va a tener ICA como una zona priorizada, porque, como decimos, sus datos son altos, ¿no? Sus datos, digamos, económicos son altos, ¿no? Pero ahora ha ocurrido, como digo, que es una de las regiones que están peor. Es decir, hay muchísima gente que está saliendo a la calle para poder ganarse la vida, y esto quiere decir que las desigualdades, las brechas socioeconómicas son altas, ¿no? ¿Cuáles son los retos un poco que yo veo? Pues por una parte, en una tierra rica en materias primas, una tierra rica en minería, en agricultura, pues los retos pasan por la innovación. Hay programas del Estado, como Innovate, por ejemplo, que apuestan por la innovación. Hay muy poco de eso, ¿no? Pasa efectivamente por tener unas municipalidades mucho mejor preparadas para responder a estos retos, a estas crisis. Ya ha comentado el profesor Muñoz cuál es el estado de estas municipalidades, ¿no? No es que tercericen su elaboración de sus planes de desarrollo, que muchas veces es lo más razonable, es que ni siquiera participan en la elaboración. Y como ha comentado el profesor William, ni siquiera saben cómo ejecutarlo, ¿no? Y esto es un verdadero problema, ¿no? Y termino un poco diciendo, ya que estamos en el EVAL 2020, sobre evaluación, creo que lo que falta mucho es también evaluar eficiencia, eficacia, pertinencia, rendimientos de lo que se está haciendo, de los programas que se están ejecutando. Como hacer cosas, se hacen cosas, pero se hacen de aquella manera y además no se evalúan. Es decir, se hacen cosas, pero ¿cuál realmente está siendo la eficiencia? ¿Cómo está siendo el rendimiento de cada sol que se está invirtiendo? ¿Qué resultados de impacto están teniendo? Eso no se hace muy poco en general, pero ahí, que es una tierra en la que hay muchísima minería, en la que hay muchísima agricultura, en la que se pueden optar a planes de inversión, a planes de innovación, generar ecosistemas de innovación. Hay programas ahora de Innovate, de ecosistemas de innovación, programas de apoyo a clústeres. No se está evaluando, se está, creo, confiando en lo mismo, en infraestructura, en pistas, en cemento, en agricultura y en minería, pero no se está optando por la innovación, no se está optando por una ciudadanía responsable, corresponsable, con incidencia y que exija este tipo de cosas, y por unas municipalidades que realmente sepan lo que están haciendo, lo evalúen y tomen medidas al respecto, ¿no? Esa sería un poco mi contribución. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los ponentes. Y ahora invito a los participantes a que comiencen a escribir sus preguntas mediante el chat. Tenemos una pregunta de Ricardo Abanto. De las municipalidades evaluadas, ¿cuál es la que tiene una mejor estructura organizacional? Es una buena pregunta. De repente ahí no voy a estar muy de acuerdo con la profesora Ana, porque ella también tenía su mirada, ¿no? Y no es que hayamos visto todo, ¿no? Yo vi algunas cosas, ella vio otras, pero miré con mucha simpatía la municipalidad de Chinchabaja, porque se notaba, bueno, por un lado que la había más numerosa en cuanto a gente, se notaban los departamentos, es decir, un área de finanzas, recursos humanos, de repente mal asignado en algunos casos, pero se notaba equipo. Y tú te das cuenta cuando entras a un ambiente, a una oficina, si hay equipo o no, porque es distinta la sensación de la gente cuando trabaja en armonía, ¿no? O cuando potencialmente podrían ayudarse a un lugar de trabajo donde el clima está tenso porque no son compañeros de trabajo, a veces podrían ser hasta rivales. Podría ser Chinchabaja, ¿no? Sí, esa pregunta también, disculpe, quisiera agregar, yo también estoy de acuerdo con que es Chinchabaja, porque como ese profesor Muñoz se notaba la estructura y justo lo que dice la pregunta, ¿no? Y además es una de las pocas municipalidades en las cuales nos atendió el mismo alcalde.
Entonces eso dice bastante de la apertura que haya para este tipo de estudios y la ayuda que quisieran recibir, ¿no? También por el tema del tiempo no se ha podido mostrar las imágenes para que no se haga tan extensa la conferencia, pero justamente ahí en las fotos se evidencia cómo había un representante prácticamente de cada área, ¿no? No solamente de las 3 que hemos evaluado, y sobre todo una persona bastante preparada era el encargado de riesgo de desastres, ¿no? Que tenía una experiencia amplia en este tema. Entonces también para responder a la pregunta sería la municipalidad que se notaba que le daba más beneficio quizá a los funcionarios, ¿no? Siguiente pregunta. Una de las municipalidades solo tenía 4 trabajadores en planilla. Entonces, de todas las evaluadas, ¿cuál es la municipalidad que brinda estabilidad laboral? Es también otra pregunta complicada. Normalmente hay como en un promedio, me parece 60, 80 trabajadores, contando los de serenazgo, limpieza, ¿no? Pero en planillas hay pues una mano de plátanos, ¿no? 4, 3, 5, a veces 1. En Huanca no, había 1 en planilla. Son tal vez las rigideces, eso viene creo desde Fujimori, ¿no? Que él fue muy pro reducir el tamaño del Estado, pero sí pues el problema es que no hay presupuesto, entonces si no comenzamos a cobrar predial, si no comenzamos a limpiar las calles de veras, si no damos seguridad, la gente no va a pagar arbitrio ni va a pagar predial, ¿no? Entonces por ahí hay que comenzar. Sí, profesora, como le había mencionado, justamente empalmaba la pregunta con lo de Chincha Baja, ¿no? Esta municipalidad de 4 planillas, si no me equivoco, es Huanca, ¿no? Y a diferencia de ella, pues, para contestar también a su pregunta, era Chincha Baja justamente la que se notaba que tenía mejor estructura y le daba más facilidades a los trabajadores, y quizá también para escalar en los puestos, ¿no? Y todo lo que conlleva el desarrollo en el sector público, al menos en un municipio. Muchas gracias. Entonces, empalmando esta respuesta de ustedes con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál de todas las municipalidades evaluadas, cuál fue la más transparente al momento de que ustedes realizaron el estudio? Bueno, una de las que más colaboró con información fue, me parece, Chincha Baja, y en segundo lugar, Alto Larán. Alto Larán es un distrito bello. Ahí está la calera, ¿no? De Estorro Macías. Es un valle que tiene caballos de polo, caballos de paso, caballos de carrera. Es muy hermoso. Bueno, realmente los valles de Chincha y Pisco son muy bonitos. Y son terrenos planos. Uno no puede imaginarse que hayan problemas en una tierra así, pero sí los hay, ¿no? Es increíble. También colaboró bastante en el tema de transparentar los puestos laborales, la antigüedad y más o menos si habían cambiado o no de área, era la Municipalidad del Carmen, ¿no? A todos se les solicitó información, sin embargo, solo algunas facilitaron la misma, ¿no? Entonces el Carmen también se une al grupo de municipalidades que trató de ser transparente. Gracias. Siguiente pregunta de Alexis Donaire. Según el presupuesto que arroja cada uno de estos distritos, ¿cuál sería la mejor forma para poder planear proyectos y que a largo plazo pueda generar un crecimiento no solamente en el tema social, sino también en el tema económico? Mira, los proyectos hay que hacerlos. Que no logren financiarse, es decir, que no capten fondos para ejecutarse, es otra cosa. Pero un ciudadano con una ilusión tiene que tener su idea plasmada en un estudio, con algunas cifras, de manera, repito, esté tocando puertas. Muchas veces, y en el momento pensado, te puede llegar una donación del exterior, a través de la iglesia, a través de ONGs. Pero si tú no tienes un proyecto ni una idea de lo que podrías hacer, a lo más pues te van a dar, no sé, un maracuyá con un pan con pollo, ¿no? Eso va a ser tu sinónimo de desarrollo. Y les comento lo que me
Contestó una vez Carlos Geren, que ahora es el director de UTEC, ¿no? Y cuando estaba él en apoyo, él discutió conmigo porque yo le dije, ¿cómo es posible que gasten la plata en una plaza de toros, en un estadio, cuando una capacidad de 20.000 y ni 1.000 viven en el distrito y hacen un estadio para 20.000? ¿Cómo botan la plata? ¿O por qué la corrida de toros, ¿no? Y él me dio una respuesta muy inteligente. Lo que pasa es que esa gente desconfía tanto de sus funcionarios que prefiere la apoyada, la corrida de toros, porque por lo menos ahí va a disfrutar del presupuesto de la municipalidad, porque de otra manera sabe que todo eso se lo va a llevar el corrupto. Siguiente pregunta de Luz Marina Lacho. ¿Cuál sería una de las soluciones para mejorar la administración de las municipalidades? Sí, bien, fundamentalmente el trabajar primero en capacitarse para poder cumplir con, por ejemplo, si soy parte de un área de planeamiento y presupuesto, tener la capacidad para poder vincular tanto mi plan con lo que tengo de dinero para ejecutarlo, ¿no? Y asimismo, yo creo que una de las formas para que una municipalidad esté bien administrada es la transparencia, ¿no? Como ya se ha mencionado. De nada vale el plan si también no puedo asegurarme de que se ejecute y que la población también participe en presupuestos participativos y en toda la gestión, ¿no? Al final hay que conglomerar a todos los actores y hacerlos partícipes, porque así mismo como uno habla de una municipalidad, puede fijarse desde un mismo vecindario, por ejemplo. Si un vecindario se une, planifica, por ejemplo, embellece su barrio, su zona, ¿no? Y eso se puede extrapolar y hacerse más grande hasta un distrito, ¿no? Entonces es eso, capacitarse en planificación, en gestión, que es lo fundamental, pero a la par trabajar en mejorar el tema económico, de salud, de educación, ¿no? Entre otros aspectos. Sí, yo también creo de que un municipio va a mejorar si la gente comienza a cambiar, porque lo que sale de alcalde es una muestra de lo que hay. Entonces, yo no creo eso de que, el malo, no. Es que abundan, pues, y abundan, salen, ¿no? Si hubiera muchos virtuosos, de repente sale un virtuoso. Entonces, yo creo que mucho de la ética y de la virtud está en juego en tu persona. Somos nosotros los que tenemos que edificarnos, edificar nuestras familias, y con ello estoy seguro que tarde o temprano uno de los buenos va a ser elegido, porque de repente somos la mayoría, entonces elegimos uno como nosotros. Gracias, profesores. Y la última pregunta del profesor Roberto Zárate. Los recursos directamente recaudados, ¿qué porcentaje de presupuesto inicial de apertura representan los distritos en estudio? Es bajísimo, ¿no? Yo diría que, no sé, 5 o 10% a lo más. Porque justamente un distrito que recibe tranquilamente su fondo común, sin hacer nada, y además de IAPA el canon, ¿no? Y otras regalías, porque en ICA hay distintos cánones. Hay canon aduanero por pisco, ¿no? Hay canon minero, y no sé si le llega también el canon gasífero por Pampa Mechorita, ¿no? Entonces imagínense, los alcaldes que ingresan, no ingresan para recaudar, ingresan para gastar, ¿no? Lo que le llega fácilmente. Muchas gracias a los profesores William Muñoz, Ana Lucía Cueva, los panelistas Javier de Haro y Nixon Mas. Agradecemos también a CLEAR Latinoamérica por auspiciar este evento y agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche. Los invito a todos a activar sus cámaras y así de esa manera agradecemos a nuestros ponentes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, los felicito por ser nuestros docentes. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches.